Bueno, hoy quiero invitarlos a que pensemos un poco en lo que viene para nosotros como cristianos. En 10 días vamos a celebrar, bueno, a recordar, ¿no? Es una conmemoración de la llegada de nuestro Salvador a esta tierra. Y en este tiempo que vamos a tener, tenemos una gran oportunidad para vivir en paz con otras personas. Y quiero iniciar leyendo una escritura para ustedes que está en Lucas, está allí en la pantalla. Y dice la palabra de Dios. Estas fueron unas palabras que les dieron unos ángeles a aquellos pastores que estaban en el monte, en el campo. Estaban allá en el monte, en el campo, trabajando con sus ovejas, y les dijo lo siguiente: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Pero saben que estaba pensando que vivir en paz a veces es muy difícil, ¿verdad? A pesar de que ya vivimos en 2000 años después de este gran evento, vivir en paz con otras personas a veces se torna complicado. Se torna complicado porque hay realmente personas que no quieren vivir en paz. De hecho, previniendo esa situación, uno de los apóstoles del Señor le preguntó a Jesús, ¿se acuerdan de quién? De Pedro. Pedro le dijo: bueno, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Bueno, en matemáticas sencillas hoy vamos a hablar de matemáticas un poquito, así que todas sus mentes espero que ya hayan vuelto a la tierra. ¿Cuánto es 70 por 7? 400, ¿cuánto? 490. Ahora, yo sé que ya han hecho 10,000 chistes muchos predicadores sobre esto, así que no va a ser chistes sobre esto, pero la verdad es que Jesús no se estaba refiriendo a un número en particular, sino al número perfecto, es decir, un número innumerable de oportunidades tú debes perdonar. Y esto es fantástico, pero también esta pregunta es muy honesta. ¿Cómo nosotros podemos vivir en paz con personas que realmente no están interesadas en vivir en paz? ¿Cómo podemos vivir en paz y hallar reconciliación con personas que realmente no tienen ganas de hablar de reconciliación? ¿Cómo vivir en paz con personas que realmente lo que sienten es desprecio por ti? Y de pronto nosotros lo hemos atestiguado en esta ciudad o en esta época. ¿Cómo podemos vivir en paz en un mundo que no vive en paz? Bueno, hoy vamos a explorar unos pasajes que nos van a iluminar un poco. Y de pronto ustedes se acuerdan bueno, si ustedes tuvieron el gusto de venir a las células este fin de semana, pues, sabrán de qué vamos a hablar hoy día. Pero brevemente quiero contarles de que nuestro trabajo se va a basar en la vida de José en esta mañana. Y les invito a que vayamos al capítulo número 50 del libro de Génesis. Y antes de leer, quiero contarles algo sobre este personaje. Miren, este hombre debe ser tan importante en la historia bíblica que nuestro Señor decidió alojarle y dedicarle a él en toda la escritura más de 13 capítulos. 13 capítulos del Génesis. 13 capítulos de la Biblia entera hablan de José. Brevemente podríamos decir que quizás Abraham y Jacob se escapan a ser los que menos tuvieron en el libro de Génesis, pero se habla más de José que del diluvio, se habla más de José que de Noé, que de Isaac, de Esaú, se habla más de José que de muchos otros personajes. ¿Por qué la vida de este hombre vino a significar tanto para Dios? Bueno, no tenemos el espacio y el tiempo para hablar de 13 capítulos, ni para leer 13 capítulos en esta mañana, pero vamos a leer unos trozos de su historia. Y voy a necesitar la ayuda de todos ustedes que son buenos con matemáticas para que me ayuden a hacer cuentas. Hay buenos en matemáticas acá, ¿verdad? Bueno, todos dijeron amén en su mente, espero.
Miren, les invito a que leamos juntos la palabra de Dios en Génesis capítulo 50. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 22. José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. Tiempo después, José les dijo a sus hermanos: estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevarán de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo: sin duda Dios vendrá a ayudarlos, y cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años de edad, y una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Bueno, voy a pedirle a Jonathan que me dé más volumen en este aparato porque no lo quiero cargar. Aunque ustedes me escuchan bien ahí, ¿verdad? No. Alguien me dijo que grito lo suficiente, así que está bien así. Saben, últimamente las películas las están haciendo de una manera muy particular, ¿no? Las colocan el final de la historia al principio y luego empiezan a ir hacia atrás y empiezan a armar toda la historia. Ahora, este es el final de la historia y hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir de atrás del final hacia el principio, de atrás hacia adelante. Y lo primero que quiero que ustedes se imaginen es este final exitoso de la historia. Ya hemos hablado en otras oportunidades cómo para un hebreo o para un israelita pasar de cierto número de años era un milagro. Los más viejos llegarán a 70, 80, ¿se acuerdan? Algunos a 90. Pero ¿cuántos años tuvo José? 110 años. Moisés murió de 120. De manera que lo que José tuvo fue una vida supremamente larga. Para los hebreos, cuando la esposa o una mujer tenía hijos y otra mujer u otro hombre estaba ahí al pie del parto y recibía el bebé, ese bebé para los hebreos se convertía como su hijo. De manera que casi a los 110 años José siguió teniendo hijos. Vio a la tercera generación de su hijo Manasés. Déjenme, yo regreso para no decirles mentiras. A los hijos de Efraín hasta la tercera generación, lo que significa el tatarabuelo. Y los de Manasés los vio hasta la segunda generación, o sea que fue bisabuelo. Y además fue padre de ¿cuántos hijos? ¿Se acuerdan? Dos hijos. De manera que el hombre tuvo una gran oportunidad y vio mucha vida. Fue muy rico y terminó sus días en paz. Quizás esto lo podemos agrandar un poco pensando que tuvo el tiempo para decir su última voluntad. Lo que nosotros vivimos, mis hermanos y mis amigos, hoy día no es un accidente, es el fruto o las consecuencias de las decisiones que hemos tomado en años anteriores, ¿verdad? Lo que ustedes son hoy, lo que ustedes viven hoy, no fue por un accidente o porque tu papá hizo una mala decisión o porque tu mamá no te dio educación. No, lo que tú hoy eres aquí, hoy día, es el fruto de lo que tú decidiste hacer. Cada uno es responsable de sus propias decisiones. Y José llegó hasta este punto porque tomó ciertas decisiones. Lo que nosotros no sabemos, pero vamos a revisar ahora mismo, fueron qué decisiones y qué tipo de situaciones fueron las que este hombre vivió. Y les quiero invitar a que exploremos unos trocitos de esos 13 capítulos para que juntos podamos imaginarnos el largo camino que recorrió este hombre. Y nuestro primer trozo está aquí en Génesis, en el capítulo número 37. Así que les voy a pedir que se vayan por allá atrás y busquen en sus Biblias Génesis capítulo número 37. Y alguien va a ir llevando cuentas de algunos números que van a aparecer aquí. Unos números que nos van a ilustrar un poco el recorrido de este hombre. Génesis en el capítulo número 37, y voy a leer para ustedes desde la Nueva Versión Internacional, y dice la palabra de Dios:
Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y de su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Y viendo José que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Ya ustedes saben cómo continúa la historia, ¿verdad? ¿Qué pasa después? ¿Alguien se acuerda? Lo vendieron. Primero lo metieron en un jacuzzi, ¿no? Para que descansara. No, ningún jacuzzi, lo metieron en un hueco, en una cisterna en el desierto, y luego de que pasaron algunos personajes, el hombre fue vendido. Ahora, esto es muy, muy interesante, porque quiero que noten qué edad tiene José. 17 años. 17 años es ligeramente menor que Eduardo, por ejemplo, ¿no? Eduardo se ve de 19, pero no, sí tiene 19. Pero 17 años tiene José, y parece que es un hombre muy responsable, un muchacho responsable, pero bastante comunicativo, ¿verdad? Le gustaba compartir noticias de sus hermanos. Y sus hermanos empezaron a desarrollar cierto tipo de sentimiento hacia él, ¿no? Un sentimiento un poco rudo. El problema aquí, mis hermanos, es que alguien tomó decisiones por José y fue vendido. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, ¿cuántos años llevan ustedes aquí en los Estados Unidos y cuánto han sacrificado para estar acá? Podrían imaginarse un poco lo que le pasó a José. José de un día para otro perdió muchas cosas. Perdió su libertad, porque ahora de ser el hijo favorito, ¿a dónde pasó? A ser el esclavo favorito. No. De hijo a esclavo. Pasó de tener una túnica llena de colores a ser simplemente un harapiento metido en una situación que no quería estar. Pero no solamente eso, pierde su identidad. Ya deja de ser hebreo, ya deja de ser parte de la familia de Jacob y pasa a ser simplemente alguien en medio de un grupo de esclavos. Él perdió su familia, perdió la oportunidad de ver a su madre, perdió la oportunidad de ver a su hermano menor que era Benjamín, perdió la oportunidad de continuar haciendo lo que hacía con las ovejas. Él perdió muchas cosas, como muchos de nosotros hemos perdido cosas. Pero hay una gran diferencia entre nosotros y José. Algunos de ellos me parece muy paradójico, se los tengo que compartir. Me parece muy paradójico de nosotros los hispanos, porque muchos de nosotros hispanos que estamos aquí en los Estados Unidos anhelamos nuestra tierra, ¿verdad? ¿Cuándo volveré a comerme un chuchito de esos que vendía la señora? ¿Cuándo volveré a comerme unas tripas que la vecina preparaba por allá en no sé dónde? ¿Cuándo volveré a oler el olor de la tierra? Pero la cosa es que nosotros cuando queramos nos podemos ir, ¿verdad? A menos de que tú tengas una cuenta pendiente con la justicia, estés en la cárcel, cuando tú quieras, ¿no? Como dice Benjamín. Y nos vamos, no tienes que pedirle permiso a nadie. Bueno, de pronto si estás casado deberías consultarlo con tu esposa, no hablemos de permisos. Pero cuando tú quieras te vas. Pero José no podía regresar porque estaba preso, porque no era un esclavo, seguramente tenía grilletes, lo tenían encadenado. Sus hermanos tomaron una decisión: no vamos a matar a José de un solo golpe, lo vamos a matar de a pedazos. Y José empezó una etapa muy dura de su vida siendo muy joven. 17 años empieza a marchitarse y a hacerse múltiples preguntas, probablemente. Entre ellas, quizás José se preguntaba: ¿y yo qué hice para estar acá? No hice nada, simplemente obedecí. Y por ser obediente a mi papá y por comunicar cosas de mis hermanos, ahora lo que me vino encima es un castigo terrible. He perdido absolutamente todo, perdió absolutamente todo. Y de hecho, como ustedes saben, él tiene un evento con la esposa de Potifar, ¿se acuerdan? Que le toca salir a José corriendo, porque si no la mujer iba a pasarse, ¿no?, con él. Ahora imagínense, a partir de eso, él termina preso.
preso por hacer lo que a él le parece que es correcto. O sea, por ser un hombre íntegro, llevó un peso aún más grande. Miren, tengo una fotografía. ¿Alguien reconoce este lugar? ¿A qué parece? Una casa, ¿verdad? ¿Tiene cara de cárcel? Miren, tiene mesitas para los invitados, para comer, tiene un barcito acá, lámparas. De hecho, podría ser que, creo que podría estar más arreglado. Oh, tiene una chimenea y todo acá. Exacto. Esa es la carta, el cuarto de la cárcel de Pablo Escobar. Más o menos en el 91. O sea, han pasado 30 años y ese era el tipo de cárcel en la que vivía. Se vivía bien en ese tiempo, ¿no? ¿Vale la pena ser narcotraficante? Sí, pregúntale a él, a ver qué te va a responder. Ahora, esa es una cárcel del año 91, pero esta es otra cárcel. Esta cárcel es para presos reales, ¿no? Pablo Escobar realmente no era un preso real, él vivía en su propio hotel. Pero esta cárcel, esta es una imagen de una prisión, de una celda en El Paso. Y si ustedes se dan cuenta, creo que los lujos y los cuadros ya desaparecieron, ¿verdad? Así que si alguien quiere ser delincuente o quiere hacer cosas malas, piénselo muy bien, porque lo está esperando un lugar como así. Esto que ustedes ven acá es presumiblemente la cárcel donde estuvo Pablo el apóstol metido. La cárcel Mamertina en Roma. Es un hueco, era un estanque de agua y ahí echaban los presos. Los dejaban ahí y los amarraban. Ahora, ahí hay luz porque ya es un lugar como público, pero en ese tiempo eso debió haber sido un hueco oscuro y completamente húmedo. Ahora, ustedes se pueden imaginar lo que pudo haber vivido José, no en Europa, sino en Egipto, con tremenda humedad y tremendo calor, siendo un esclavo preso. Sus condiciones de vida debieron ser paupérrimas. Todo porque alguien tomó una mala decisión. Todo porque alguien tomó la autoridad de decidir sobre su propia vida. José está en una situación muy crítica. Dios mío, ¿por qué ahora que yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué por ser honesto para ti y no acostarme con esta mujer, ahora yo termino preso? Pero no estuvo preso exactamente 6 meses o un año, estuvo más de 2 años metido en un hueco quizás peor que este. Ese fue José. Ahora, yo me pregunto, ¿qué podría haber hecho un hombre así en tal situación? Estoy seguro que cualquier cosa menos serle fiel a un Dios que parece que lo ha abandonado. ¿Se han sentido ustedes alguna vez así? Saben, hay personas que realmente no les interesa vivir en paz con otras personas. Realmente hay personas que lo que quieren es insultar, ofender, agredir, despreciarte. Y algunas otras personas obran de maneras tan egoístas que no les importa lo que te pase a ti, o si te toca tangencialmente o frontalmente. Lo único que les importa es lo que ellos están viviendo. Y si tú quedas mal, si quedas roto, si quedas herido, no les importa. Lo único que les importa es lo que ellos viven. Y uno a veces se queda mirando y dije, ¿y ahora yo qué hice? ¿Dónde está Dios? Esta semana escuché a alguien que odia a Dios, una persona que odia a Dios porque su hijo no nació sano. Y dice, no quiero saber nada. No quiero saber de Dios, no quiero ni que me lo mencionen, porque esto es horrible. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido abandonados algunas veces? Y cuando alguien te dice, mire, ¿por qué no oras? ¿Orar? ¿Y es que acaso orar me va a resolver este dolor que yo tengo? ¿Y es que acaso orar me va a pagar el arriendo? Tengo que sufrir porque Dios me ha puesto en esta situación. José estaba en una situación tan crítica y tan triste que lo último que hubiera podido pensar es en tener una relación con Dios. Tenía todas las razones para odiar, para frustrarse, para guardar rencor en su corazón por todo lo que sus hermanos le habían hecho. Metido en un hueco como esto, sin futuro, sin pasado, sin padre, sin madre, sin hermanos, sin nada. A los 18, 19 años, ¿quién sabe qué futuro le esperaba a este hombre? Pero hay alguien
que observa desde el cielo. El juez justo no abandona a aquellos que son fieles a su nombre. Ese es Dios, este es nuestro Dios. Y pasa algo inesperado. Una epidemia no es una epidemia, es una hambruna. De alguna manera el Señor gesta todas las situaciones para que se dé una sequía, una falta de alimentos, y no solo en Egipto, sino que parece que esto se extendió por el antiguo Medio Oeste. Y de tal manera que José tiene una oportunidad de interpretar unos sueños. ¿Se acuerdan de la historia? Ahora les invito a que vayamos y leamos otro trozo y afinen sus matemáticas aquí. En Génesis, en el capítulo número 45, perdón, no es el 41, les iba a mostrar el 45, pero pasa algo con el 41, y es que en ese lugar aparece la edad en la cual José empieza a trabajar con el faraón. No estoy completamente equivocado, sí es 41. Ahora, José tiene una entrevista con un panadero, ¿se acuerdan? No se fíen de los panaderos, de una vez les digo. No se fíen de los panaderos. Pero miren esto, en el versículo 41 de Génesis 41. Así que el faraón le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: ¡abran paso! Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre de José y lo llamó Safenat Panea. Además le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Versículo 46. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades, juntó alimento como quien junta la arena del mar. Y fue tanto lo que recogió que dejó contabilizado. Ya no había forma de mantener el control. Antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés porque dijo: Dios me ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Si nos detenemos un momento allí, ustedes se van a dar cuenta de algo muy especial. Y es que José ya no es José. Ahora, ¿quién es? Safenat Panea. O sea, en otras palabras, le dieron pasaporte, ¿sí? Le dieron la green card. Le dieron green card para que resida en Egipto legalmente. Y además de eso, le dieron a su muchacha, ¿no? Su muchacha, que debió haber sido muy importante, ¿no? Pero quiero que noten algo. ¿Cuántos años lleva José lejos de su familia? 13 años. A los 30 empieza a trabajar con el faraón, ¿verdad? De 17 a 30 hay 13 años. Ahora, miren, a veces uno pasa las hojas, pero hay muchas cosas que están pasando acá. Este hombre lleva 13 años en la esclavitud. Lleva 13 años haciéndose preguntas. Lleva 13 años todavía pensando en Dios. Y a los 13 años Dios lo saca de ser el último en la fila. ¿Y dónde lo pone? En la primera. Dejó de ser la cola, dejó de ser el pisado, el acabado, y lo puso en un lugar que él no esperaba. Lo puso en lo más alto. Y además se le dio la oportunidad de tener un hogar.
y tiene 2 hijos. Y con el nombre de los hijos nosotros podemos recordar y podemos pensar lo que pasaba por la mente de José. Miren, cuando los hebreos, cuando le ponían el nombre a los hijos, el nombre recordaba algo. Por ejemplo, el hermano de José se llamaba Benjamín, y cuando nació, Raquel dijo: este hijo se va a llamar Beni, porque lo he parido con mucho dolor. Jacob dijo: no se va a llamar Beni, se va a llamar Benjamín. De la misma manera, José le puso 2 nombres a sus hijos. El primero fue Manasés, que significa ¿qué? ¿Qué significaba para él? Dios ha hecho que me olvide de mis problemas y de mi casa paterna. ¿Creen que sufría con sus problemas? Indudablemente. Y parece que los problemas los tenía en su mente. Y cuando ve este cambio, él dice: bueno, Dios me ha dado una nueva oportunidad, así que ahora puedo vivir diferente. Y luego tiene su otro hijo, que es Efraín, y dice: Dios me ha hecho próspero. De manera que efectivamente José no era, algunos de nosotros podemos pensar que era una estrella, que era recontra espiritual, que era supremamente intocable, que su corazón era de plomo, que no sentía nada. Pero lo que nos deja ver estas escrituras es que él vibraba con esos problemas. Sentía la tristeza, la angustia, el anhelo de volver a su casa, de volver con sus papás. Y esto me hace pensar en algo, mis hermanos. Dios es tan bueno que aún en medio de las desgracias nos brinda momentos de alegría muy grandes. Dios no nos deja pasar por pruebas que nosotros no podamos soportar. Pero sin embargo hay dolor, hay mucho sufrimiento. Hay mucho sufrimiento en la vida de este hombre. Pero él no se rinde, sino que continúa fiel. Ahora, lo que yo me pregunto aquí es: ¿cómo puede uno pensar en Dios cuando está rodeado de tanta desgracia? ¿Cómo puede uno pensar en Dios cuando está tan decepcionado? Bueno, hay algo que todos nosotros tenemos, y es una conciencia. José tenía en su corazón muy clara la existencia de un creador y que debía vivir de una manera honesta e íntegra delante de ese creador. ¿En qué iglesia se congregaba José? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Bueno, ¿cuál es la respuesta? No habían iglesias. No habían iglesias, no había sinagogas, no había templo. Estamos muy atrás en la historia. ¿Estaban sus papás ahí para que le llamaran la atención? ¿O estaba una esposa que temía a Dios? No tenía nadie. Nadie tenía que llamarle la atención a José. Y esto me impresiona de este hombre, porque este hombre era un hombre completamente automotivado. ¿Cuántas personas, si no vienen a la iglesia, no aman a Dios? Me aparté. Pero cuando personas dicen me aparté, se apartan del todo. Se apartan de Dios, se apartan de la iglesia, se apartan de todo. No pueden vivir una fe si no están conectados a un cuerpo, a una iglesia. Es decir, que si no hay alguien que los esté animando, no pueden vivir una vida cristiana, una vida que honre a Dios. José era un tipo completamente diferente. Viviendo en la esclavitud, viviendo alojado en la desgracia, él puede vivir de una manera que le agrada a Dios. Y a pesar de que quizás no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, ese hombre se mantiene fiel a Dios y mantiene a Dios siempre en su mente y en su corazón. Tenemos muchas cosas que aprender de José. Ahora, dice la palabra de Dios que han pasado, antes de que se cumplan los 7 años de abundancia, tiene sus 2 hijos. Ok, ¿cuántos años tiene José? 37. ¿Cuántos años lleva sin ver a su papá y a su mamá? 20 años. 20 años sin entender por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. ¿Cuánto tiempo va a durar este sufrimiento? ¿Cuándo será que mis papás viven? ¿Será que mi mamá vive? ¿Por qué Dios me ha dejado pasar por esto? ¿Por qué? Tantas preguntas y no las podía resolver. Bueno, hasta que vamos al capítulo 45 y vamos a mirar qué va a pasar aquí. Génesis capítulo 45, y leeremos un par de versículos nada más. Ya ustedes saben que José, vienen sus hermanos
Y esta es la oportunidad perfecta para cobrarle a esta bandola de asesinos todo lo que me han hecho. Dice la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? No, nadie diga, por favor. No. Versículo 45, José, versículo 1 del capítulo 45. José ya no pudo controlarse de delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos se quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? ¿Qué había en el corazón de José? Hasta ahí. La tristeza y la angustia, ¿por quién? Por su papá que le había tejido una túnica y se lo habían arrancado totalmente. Pero miren, luego ahí en el versículo 3, en la segunda parte dice, pero ellos estaban tan pasmados, aterrados, paniqueados, pueden pensar en todos los términos, porque ahora sí se vino la migra. Porque este José ahora sí tiene ID y ahora sí puede agarrar a estos y hacerlos papilla. No obstante, versículo 4, José insistió, acérquense. ¿Cómo que acérquense? ¿Cómo que acérquense? Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, hermano de ustedes, a quienes vendieron en Egipto. Yo no sé cómo fue esto, pero eso yo creo que empezaron a sudar frío, ¿no? Y empezaron a ponerse pálidos lentamente. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. 2 veces lo dice, o sea que esto está picante todavía esto ahí. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en los que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuélvanse a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. ¿Cuántos años tiene José aquí, mis hermanos? 39, muy bien, de razón, es contadora, tiene que saber los números. 39, imagínense, después de 22 años, este hombre va a poder volver a ver a su familia, a su papá. 22 años para entender el propósito de Dios. Miren, yo no soy perfecto, ni me acerco, pero esperar 22 años para que Dios me deje saber cuál es su voluntad para mi vida es demasiado. Es demasiado sufrimiento para algunos de ustedes esperar 1, 2, 3, 4 años y hacerle múltiples preguntas a Dios. Saben, hoy hay muchos cristianos que no quieren esperar. Y como no quieren esperar, intentan presionar a Dios con oraciones, con votos, con pactos, con ofrendas. Intentan presionar a ver si Dios responde. Pero la verdad es que, como lo vemos acá, Dios no actúa bajo la presión de nadie. Y dejó pasar a José una prueba de ¿cuántos años? 22 años hasta que respondió. En su mente José entendió. 3 veces, lo acaban ustedes de leer, 3 veces él dice, Dios me envió, no fueron ustedes. Dios me envió, no fueron ustedes. Dios me envió, no fueron ustedes. ¿Cuánto tiempo nos puede tomar entender la voluntad de Dios? A usted de pronto le va a tomar 5, 10, 15, 20 o quizás 22 años. Dios le prometió un hijo a Abraham cuando tenía 75. ¿Cuándo se cumplió esa promesa? Cuando tenía 100. ¿Cuánto esperó? 25 años. Algunos de ustedes ya hubieran adoptado a los 5 años ya.
Bueno, algunos de ustedes, ¿no? Empecemos por su esposa, ¿no? Sara dijo, no, yo no me aguanto 25. Mandemos a traer a Séfora o a Agar. Agar era la otra muchacha. Pero Dios dice, no, yo no, así tú te desesperes, yo no voy a actuar así. Yo tengo un plan. Yo tengo un plan. Y me llama la atención dos cosas y nos enfocamos hacia el final. El propósito da sentido al sufrimiento. Lo primero que José hace después de preguntar por su padre es decirle a sus hermanos, no se aflijan, no se reprochen, porque todo esto lo permitió Dios para que se cumpliera un propósito. En ese momento, después de que leí esto, me puse a pensar que es muy probable que durante esas entrevistas previas con sus hijos, él pudo haber estado pensando toda la cantidad de cosas y evaluando, y el hambre, y mi familia, y todo el asunto. Y el propósito le da razón a lo que nosotros estamos viviendo. Pero el problema para nosotros es que nosotros no sabemos el futuro. Quizás el no de Dios hoy nos va a librar de un desastre en el futuro. Quizás el no de Dios hoy nos va a librar de una mala situación hacia el futuro. Nos va a librar de tristezas, de angustias, de dolores. Quizás el tal vez de hoy nos va a librar de una calamidad inmediata. No lo sabemos, pero nosotros podemos insistir, intentar salirnos con la nuestra, pero si no es el plan de Dios, ¿qué nos toca hacer? Esperar. Una de las cosas más difíciles que le corresponde al ser humano, esperar y confiar en el Dios que todo lo puede. Este hombre entiende el propósito de Dios después de 22 años. Eso es muy difícil para él, pero la verdad es que Dios obra, y Dios obra a través del sufrimiento. ¿A alguien le gusta sufrir acá? No, ¿verdad? Tiene uno que tener un desbalance químico o algo así para que le guste que le toque pasar por la mala. Miren, en múltiples escrituras el Señor nos habla de que Él trabaja a través del sufrimiento. Romanos capítulo 5 habla acerca de que nuestro carácter se forja en el sufrimiento. En Isaías el Señor dice que aunque estemos en la mala, Dios va a estar con nosotros. Aunque estemos en el fuego, Dios va a estar con nosotros. En el Salmo 23, ¿se acuerdan algo que dice del valle? Aunque pase por ¿dónde? ¿Dios dónde va a estar? Allí con nosotros. Dios no nos va a abandonar, pero no nos va a librar del momento difícil. Es posible, mis hermanos, que los conflictos que nosotros vivimos hoy en nuestras familias, los conflictos que tenemos con nuestros hermanos, hermanas, padres, hijos, o quizás en el trabajo, o quizás los conflictos que tenemos del pasado, quizás esos conflictos sean simplemente un momento, una oportunidad para que más bendiciones vengan hacia el futuro, como en el caso de José. Quizás Dios va a usar todo esto porque Él es capaz de transformar lo malo en bueno. Solo Dios lo sabe. Y ahora nos enfocamos en nuestra última escritura. Y les invito a que vayamos al final de la historia, a una última conversación de José con sus hermanos. Y en esta última conversación, los hermanos, quizás en medio del egoísmo o con el deseo de salvar su pobre pellejo, hacen una petición o la invención de una cosa rara ahí. Y voy a leer para ustedes aquí en el capítulo 50, en el versículo número 15. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor. ¿Tendrá razones para eso? Y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Miren, esa pregunta le deja a uno ver que estos personajes tenían culpa. Hicimos algo mal y no me la han cobrado. Versículo 16. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad de sus hermanos, que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor, como mi papá dijo, pues usted haga el favor de no ejecutarnos aquí. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Y luego sus hermanos se presentaron ante José y se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos.
Y en el versículo 19 dice, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? En verdad, es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Qué final, ¿verdad? Parece el final de una historia maravillosa, pero sí, claro, después de 13 años en la cárcel y después de mucho sufrimiento. Saben, la pregunta que a mí me golpea aquí muchísimo es la que él hace en esa conversación con sus hermanos. ¿Puedo yo tomar el lugar de Dios? ¿Puedo yo ser Dios? ¿Puedo yo juzgar esta situación? ¿Puedo yo mantener el rencor sobre ustedes porque han obrado mal? La respuesta, por supuesto, es no. Dios tomó el control y permitió que todo esto pasara. Yo creo que una de las preguntas más difíciles en las cuales los teólogos se quedan cortos es la razón para el sufrimiento en el ser humano. Hay múltiples presentaciones sobre eso, múltiples preguntas. De hecho, aquellos que no están de acuerdo, aquellos ateos que atacan las escrituras y el cristianismo, dicen que Dios y la Biblia se quedan en silencio cuando vamos a hablar del problema del dolor y del sufrimiento en la vida del ser humano. Para ellos el sufrimiento no es posible si existe un Dios bueno. El asunto es que el ser humano solamente ve pequeños momentos en la historia, pero Dios ve la eternidad. José vivió 110 años. ¿Cuánto es el 10% de 110? 11. José tuvo más o menos 11% de angustia en la cárcel. Pero luego, si tú haces cuentas, él tuvo la oportunidad de vivir entre los 40 y los 110. ¿Cuánto hay de 40 a 110? 70. O sea, él vivió el 10% de su vida en angustia, pero vivió 70 años de alegría y de prosperidad, porque se mantuvo fiel a su Dios. Dios no lo defraudó. Quizás ahora nosotros podemos sentir que las cargas, la tristeza o la angustia o los problemas que podemos tener con personas son demasiado pesados. Pero no pierdas la fe. Quizás el 80% está adelante y estás solamente viviendo un pequeño 10%. Así que te voy a pedir que no te frustres, no te rindas, no te desgastes en conflictos, no te dejes llevar por la ira, no te dejes apacharrar tu corazón, no dejes que un pequeño momento muy corto en 80 años de vida que tú puedas tener vayan a determinar el resto de tu vida. Imagínense esto, si José hubiera decidido acostarse con la mujer de Potifar, probablemente esta historia no se hubiera escrito. Si José hubiera decidido tomar su propia vida porque no aguantaba más estar en la cárcel, quizás esta historia no se hubiera escrito. Si José hubiera tomado el cuchillo y le hubiera cortado el cuello a estos vándalos, esta historia no se hubiera escrito. Pero él tomó la decisión de confiar en el Dios en el que creía y en vivir una vida honesta delante de él. Hoy nosotros tenemos a un Dios que nos ama, que nos cuida. Entonces, en lugar de sufrir nosotros todo esto, les voy a pedir que recuerden este trozo del Salmo 37. Dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Encomienden a Dios su camino. No mantengan la rivalidad, no busquen el conflicto, busquen la reconciliación y encomienden a Dios lo que puede ser nuestra vida y los conflictos que estamos viviendo. Él hará, Él va a ser justo. Quizás ahora o más adelante, pero Él será justo. Esta es la época de la paz, mis hermanos. Esta es la época de la Navidad. Esta es la época de recordar al Salvador que nos trajo paz. Sigamos su ejemplo y procuremos vivir en paz. Inclinen sus rostros, por favor, y tengamos un momento para agradecerle al buen Dios que nos ha dado la oportunidad de encontrar paz con Él.
y paz en Él. Padre, gracias, Dios mío, gracias por dejar en las Escrituras estos ejemplos de hombres que no necesitaron que alguien les respirara en el cuello para vivir una vida que te honrara, Señor, para vivir una vida justa. Gracias, Dios mío, por este hombre que tuvo fe en ti, que tuvo confianza en ti. Gracias porque tú no lo abandonaste y no lo dejaste, y a su debido tiempo, Señor, le dejaste saber cuáles eran tus propósitos. Señor, hoy venimos delante de ti, ya no en el año de José, sino en el 2020, listos para terminar un año. Tú conoces, Dios mío, si tenemos asuntos sin resolver con nuestro pasado inmediato, o con nuestros hijos, con nuestro esposo o esposa, Señor. Quizás tenemos conflictos con lo que somos hoy día. Permítenos encontrar paz en ti, Señor. Quizás tú puedas, con tu bondad, transformar todo el mal en bien, Señor, y hacer brillar tu rectitud sobre nosotros. Gracias por esta mañana y gracias por cada uno de mis hermanos que ha venido. Te rogamos que nos lleves con bien y que nos permitas disfrutar de este resto de día. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Disfruten esta semana en la compañía del Señor.